Entonces, mis pequeños, hoy hago el reporte de, mejor dicho, tenemos que leer algunos trabajos, etcétera, hago el reporte de la segunda evidencia y ya estamos en la tercera evidencia. La idea es que para la tercera evidencia podamos hablar de ciertas prácticas sociales, ciertas prácticas también culturales en relación a varios ecosistemas de Colombia. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ir pensando en muchas cosas. Por ejemplo, con la señorita Ashley, hoy estamos discutiendo, hablando, mencionando un tema en relación a la cosificación de la mujer. Pero la cosificación de la mujer es un problema realmente muy complejo, porque está plenamente naturalizado. ¿Eso qué quiere decir? Que en la mayoría de los casos, digamos, por ejemplo, si uno ve los ataques en contra de la mujer, casi siempre se efectúan de hombres hacia mujeres y no viceversa. Claro que sí se puede dar viceversa y se ha dado. Pero si nosotros miramos ciertas estadísticas de medicina legal, por ejemplo, pues es muy notorio que hay un ataque en contra de la mujer. ¿Sí? Entonces, digamos que la naturalización de la violencia, no solo digamos contra la mujer, sino en todo plano, implica un problema ambiental muy grave, muy grave, que es un problema ambiental que se vive también en cualquier plano de Colombia y es la comprensión del otro. Por ejemplo, cuando alguien está hablando, cuando alguien está haciendo algo, el otro también cree que está por encima de él, ¿sí? Y pasa por encima con su voz, con sus acciones, con lo que sea. ¿Sí? A esas personas las vamos a llamar idiotas, ¿listo? Y saben que es un idiota, ¿no? Pues, listo, el idiom de la raíz griega idiom, que significa por sí, para sí mismo. O sea, una persona idiota es una persona egoísta. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que el proceso en el cual nosotros podemos transformar eso es a largo plazo. Sin embargo, ya se han dado muchas luchas y transformaciones en las cuales se tiene que entender cómo el otro tiene la libertad también de lo que sea, siempre y cuando no afecte a los demás. ¿Eso qué quiere decir? Como decía nuestra amiga Ashley, ya no tiene por qué tolerar que una persona le diga en la calle que está muy linda, persona X, ni un hombre ni una mujer. Seguramente si a un hombre le pasara eso y se lo dijera a una mujer se sentiría muy machito, pero si se lo dijera a otro hombre se sentiría diferente. Razón por la cual yo le decía a Ashley esta mañana, más tempranito, hace unos minutos, le decía, la cuestión es cuando se exterioriza. Las personas pueden pensar todo lo que quieran de uno, que está feo, que está lindo, que está delicioso, como dicen algunas personas, deliciosa, lo que sea. Y eso no cambia el hecho de que se cosifique. Lo que cambia es cuando se exterioriza, porque hay que verbalizar. ¿Cuál es la razón de verbalizar? Entonces yo le decía también a Ashley que, por ejemplo, yo tengo varias amigas que cuando ven deportes o cosas así, lo mismo hacen con los hombres. Así el man esté a kilómetros de distancia y no lo vulneren directamente. ¿Cuál es la razón de verbalizar? Uy, ese man está re bueno. ¿A qué le interesa? Solo usted, ¿no? O sea, para que lo exteriorices, si no es algo que alimentar propio él. ¿Mm? Entonces, el problema no es que se verbalice ya, sino el problema es que estamos concibiendo como objeto de consumo a esa persona. ¿No? Por ejemplo, hay una aplicación que ustedes todavía no conocen porque son muy chiquitos e inocentes, que se llama Tinder, por ejemplo. Nadie la conoce acá, nadie ha escuchado esa aplicación, ¿cierto? Jamás han escuchado esa aplicación, ni saben de qué se trata. ¿Cierto, Laura? Ay, Laura. Para los que no sepan, es una aplicación para conocer personas.
pero funciona como mercado. ¿Sí? Entonces a ti te sale la foto o ciertas fotos de una persona, y entonces vas a la izquierda para rechazarlo, a la derecha para aceptarlo, o cosas así, no sé. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que lo que tú estás viendo no son personas, sino lo que tú estás viendo son productos. Porque pues tú lo que ves es una descripción, unas fotos, y si el producto te gusta, pues le das guardar a mi lista de deseos, así como no en Amazon o en Mercado Libre. Como, ay, esta cosa la quiero comprar algún día, entonces la guardo en mi lista de deseos y ya la tengo ahí. Y cuando tenga la plata, lo compro. En este caso, claro, es una relación doble, los dos tienen que estar de acuerdo para concretar ciertas cosas, pero digamos que es diferente la interacción social en términos de que en ese primer punto, tú lo que estás haciendo es cosificar a la persona, ¿sí? O sea, es ver un objeto. Y lo mismo pasa con todo. Por ejemplo, pasa con ustedes, ya no pasa, pero pasa mucho con los niños de sexto, séptimo, casi en octavo, no, que cogen estos árboles, se prenden a esas ramas como chimpancés y les arrancan las ramas. Y es la misma cuestión. Para ellos el árbol no es un ser vivo, un objeto. Un objeto, se prenden a... ¿Sí? Y ese es un gran problema, porque si yo no puedo concebir algo, ¿cierto? Con, con como un otro, y no soy capaz de entender ese otro como un ser vivo, ¿sí? Entonces, digamos que surgen varias cosas allí. Por ejemplo, si ustedes participaron ayer del foro que se hizo, en algún momento, bueno, en muchas de las exposiciones se vio, pero en algún momento la exposición de Miguel y de Toca, pues hablaba de Joseph Mengele, ¿sí? Cosas repailas de la guerra, sí, pero que también nos permitieron muchos avances ahorita. Vamos a decir si son buenas o son malas, no, sino que muchas de las cosas que tenemos ahorita fue a partir de muchas guerras, ¿sí? O sea, los avances, cada crisis trae un avance, no solo guerras. Nos vamos a dar cuenta en los próximos años que esta pandemia va a generar otros tipos de avances también en términos de organización social. Obligó, por lo menos, a que la mayoría de personas con acceso a Internet, no sabemos si es el 30% habrá que ver el daño. En Bogotá, habrá que ver el daño. Hola, Ashley, Chirri, Aschi, ese es el equipo Aschi. El papo. El papo. Buenos días. Hey, papo, se le pegó un pedazo de cobija. Una cosa así. Es por lo que llegaron tarde. Entonces, digamos que cuando nos... Donde el profesor de filosofía. ¿Qué necesitas la bendición? No se ve. Juanira, Juanira, Juanira. Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, cuando mencionaban a Mengele, no sé si en algún momento nosotros hablamos de ese man acá en clase, ¿no? El ángel de la muerte, Segunda Guerra Mundial. Ay, qué triste. ¿No saben quién es? Yo sé que en algún momento, cuando tuvimos clases, yo les dije en ética, hablamos de él. ¿Sí? Yo sé, porque yo siempre lo menciono. Les voy a explicar varias cosas de él. ¿No? Slayer tiene una canción con este man re buena, se llama Angel of Death, porque le decían el ángel de la muerte. Entonces, Mengele, este mancito, tenía una misión dentro del movimiento del partido nazi, y era experimentar para lograr volver razas arias a los judíos, principalmente. Obviamente, nosotros tenemos la idea de que la Segunda Guerra Mundial fue solo contra los judíos, pero no. En los campos de concentración habían homosexuales, habían negros, habían latinos, ¿sí? Que terminaron allí por lo mismo. Lo que pasa es que la gran parte eran judíos, y además los judíos tenían mucho más poder que los negros, los homosexuales y los latinos.
¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, Mengele tenía la misión de cambiar genéticamente a los judíos. Entonces el man empezó a coger, él se caracterizó por coger gemelos judíos, ¿sí? Entonces a uno le empezaba a poner sustancias químicas y el man lograba cambiarle los ojos, los azules y todas esas cosas, pero se quedaban ciegos, ¿sí? Lograba cambiarle un poco el color de piel, pero podían intoxicarse o desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Ya? No era exitoso. Entonces, él se da cuenta de que el genotipo no se puede transformar tan a la ligera. El fenotipo se podría cambiar, claro, con elementos químicos, pero los genes no se transformaban. O sea, él se da cuenta de eso y eso fue uno de los fundamentos para la genética molecular que nosotros tenemos hoy en día. Obviamente, al casi no lo mencionan, pues por todo lo que hizo. Sin embargo, hay que reconocer que eso permitió que el genotipo se comprendiera de una forma diferente. Ahora, el genotipo ahorita sí se modifica. Mejor dicho, el sueño de Hitler hoy en día puede ser más que posible, porque ahorita se pueden hacer bebés casi que por menú. Obviamente quien tenga la plata lo consigue. Entonces imagínense que muchos de ustedes, por ejemplo, tendrán, eh, no sé, como el sueño o la proyección de algún día tener hijos. Entonces hay algo que se llama selección. O sea, hay algo que se llama selección natural, que lo hace la evolución, ¿cierto? Es el proceso evolutivo. Pero nosotros tenemos algo que se llama evolución cultural. Entonces, gracias a la evolución cultural, a la selección cultural, perdón, nosotros escogemos a esa persona con la que nos enamoramos, si queremos tener hijos, si queremos tener la familia, ¿cierto? Y eso está también, digamos, en términos biológicos, ¿sí? En términos de, eh, bueno, muchas características. Por ejemplo, las mujeres más llamativas en términos biológicos, no quiere decir que sea totalmente fijo, suelen ser las mujeres que tienen una cadera mucho más grande, se supone, porque, digamos, por ejemplo, eso hace que se dé una relación con el espacio que puede albergar dentro de su cuerpo para un bebé, ¿sí? Por ejemplo, llama la atención mucho los senos grandes también a los hombres, ¿sí? Porque eso puede implicar que tenga una mejor alimentación para el hijo. Ahora, el man conscientemente no va a decir eso, ¿sí? O sea, evidentemente el man, oh, por supuesto, tenemos tremenda fuente alimenticia para mis futuros hijos. No, por eso digo que es algo biológico, instintivo, ¿sí? Que no es consciente de. E incluso ese tipo de rasgos sacan lo peor, los peores rasgos pulsionales de muchos hombres en términos del machismo, ¿no? Pero lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Digamos, los caracteres sexuales masculinos secundarios, por ejemplo, que sean más corpulentos, que sean más altos, ¿cierto? Implican también ciertas percepciones de protección, por ejemplo, y eso es una selección cultural. Claro, claro. Por supuesto. Digamos, por ejemplo, si nosotros miráramos eh, en un lugar como Colombia, digamos que llegue, que nosotros en este colegio hagamos intercambios, y llegue una nena, o una chica o un chico de Francia, de Alemania, de Italia a estudiar acá. ¿Qué pasaría? ¿Qué crees? Llama la atención de una porque es lo diferente. Al ser diferente, pues nosotros como humanos queremos esa exclusividad y conscientemente no nos vamos a dar cuenta, pero lo que realmente se quiere es variabilidad genética, o sea, que los genes se mezclen. Por eso Richard Dawkins, el biólogo, inventa la palabra meme, que la palabra meme, o sea, son estructuras culturales que creó nuestro sistema nervioso para generar eso. Pero realmente estamos dominados por los memes y por los genes. O sea, nuestros genes nos dominan como eso, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres
latinas, y bueno, los hombres no tanto, pero las mujeres latinas sí son muy deseadas, por ejemplo, en Europa. Es el boom. ¿Sí? Y entonces muchos hombres latinos también desean a la mujer europea. ¿Sí? Sin embargo, pues eh, es una cuestión probablemente de una mezcla, un deseo a la mezcla genética. ¿Sí? A poder mezclar, porque entre más variabilidad genética, pues mejor forma de adaptabilidad de las siguientes generaciones. ¿Sí? Ahora, esto que yo estoy diciendo no es una verdad absoluta, o sea, no podemos pensar que esto es real, porque lo que yo estoy diciendo se puede contrarrestar muy fácil. Eso que yo estoy diciendo se puede volver fácilmente un discurso fascista, por ejemplo. La biología ha servido muchísimo para el fascismo. Por ejemplo, los nazis cogieron todo el discurso de Darwin. Darwin nunca dijo maten a los demás humanos. Eso nunca lo dijo Darwin. Lo que dijo Darwin fue que las especies se adaptan, los genes se seleccionan y el mejor adaptado es el que va a sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso? Compitan, compitan. ¿Mm? Digamos, por ejemplo, surgen dinámicas a partir de eso también, como por ejemplo en las competencias desleales cuando hacen concursos culturales. No vamos a decir nombres. Y entonces, por ejemplo, que les toca montar, eh, no sé, malabares o cosas así en un lugar. Y tienen que hacerlo con otros grupos y empiezan competencias desleales porque quieren estar por encima de. Eso realmente lleva a generar ciertas formas de rechazo hacia otras poblaciones. Es decir, es una forma muy complicada de adaptación, de evolución, porque también sigue siendo evolución, ¿sí? Pero digamos que la mejor forma de evolución puede llegar a ser la cooperación. Y entre todos cooperamos, como decía Harari en uno de los videos que yo les ponía, ¿de acuerdo? Que lo que nos hizo evolucionar a la forma que tenemos nosotros ahora fue la cooperación. Nosotros podemos cooperar sin conocer a nadie. A alguien directamente no, sino que nosotros nos organizamos. En este momento estamos en un sistema organizado, estamos funcionando para ese sistema y no tenemos ni la culpa de estar acá, ni la intención, sino sencillamente estamos acá. Si ustedes se preguntan, venga, ¿yo por qué? O sea, ¿por qué estoy en este momento acá sentado? Cualquiera de nosotros, incluso el profe o cualquiera de los directivos, lo que sea, nos podemos preguntar, ¿yo por qué estoy acá sentado? Puede ser porque me obliga, porque necesito pagar mis deudas, porque necesito ganar más dinero, porque, no sé, me gusta enseñar. Algo me tiene movido acá. Son mis ideas, cualquiera que sea. O las ideas de sus papás que los obligan y los van formando. Y algún día cuando ustedes sean papás, van a llevar a sus hijos a la escuela, ¿cierto? Aun si ellos no quieren estar ahí, toca, porque el gobierno los obliga, si no, pues los papás tendrían problemas por no llevar a sus hijos a la escuela, ¿no? Eso es problemático. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos ver es que la figura biológica, principalmente, digamos, obviamente toda la ciencia, pero la figura biológica funciona también para homogenizar. En algunos estudios eh, se menciona que las clases bajas, biológicamente hablando, no estoy de acuerdo con el estudio, pero vale la pena mencionar. Las clases bajas son las que suelen tener mayor cantidad de hijos, ¿sí? Pero suelen tener a edades tempranas. Las clases altas suelen tener menor cantidad de hijos, ¿sí? Y los suelen tener a una edad un poco más madura. Eso suelen decir algunos estudios. Ahora, ¿por qué se da eso? Dicen que es porque en las clases bajas hay una probabilidad menor de, entre comillas, sobrevivir por las condiciones sociales y económicas principalmente. Entonces, a mayor cantidad de hijos, pues mayor oportunidad de que por lo menos alguno de ellos pueda llegar a adulto y tener más hijos para mantener la progenie. ¿Sí? O sea, que se mantenga sus genes en el tiempo, que pueda tener hijos. ¿Listo? En cambio, en las clases altas, pues ya tienen muchas más garantías de poder tener esas generaciones seguras.
Entonces tienen menor cantidad de hijos, ya que los recursos los tienen alrededor y pueden garantizar que estos sí o sí tengan generaciones. ¿Eso con qué tiene que ver? Pues con la proyección de vida. Entonces, hay barrios de Bogotá en los que uno va y solo encuentra personas muy jóvenes. Y uno no sabe qué pasa con los ancianos. Y hay otros barrios donde uno encuentra personas ya de cierta edad, ¿cierto? Comúnmente. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo vivir en unos sectores de vulnerabilidad porque la esperanza de vida no es tan alta como en otros. Lo mismo pasaba en todo el mundo. En algún momento la esperanza de vida de Colombia, o sea, el tiempo máximo de vivir, era más o menos los 40, 50 años. Ahorita ha aumentado muchísimo más, ¿no? O sea, nosotros encontramos 70, 80, 90 años, personas de esa edad que pueden vivir perfectamente y aumentado, ¿sí? Y eso tiene que ver directamente con la calidad de vida de las personas, ¿listo? Entonces, todos estos rasgos culturales no surgen así porque sí, sino que están mediados por unas características netamente biológicas que nos determinan, que hacen lo que nosotros somos en este momento. ¿Listo? Con esta introducción, ¿quién quiere leer? Terminar de leer. Y por ahí creo que se conectó, creo. Y ahí está. Rápido. Entonces, 1, 2, 3, 4, 4. Listo. Ah, tú eres con Karen. Ah, ya está levantando la mano. Listo, Karen, pues tienes ahí el texto. Sí, profe, ya la comparto. Listo, vale. ¿Qué pasó, Rodríguez? ¿Cómo vamos? Listo, profe, ya estás viendo. Se está compartiendo. Vale. Bueno, la influencia del lenguaje científico en las prácticas sociales. Espérame un momento. Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué? No. Ashley, siéntate acá. Listo, empieza. Listo, profe. Ok, la influencia del lenguaje científico en las prácticas sociales. El lenguaje científico, en su finalidad, un instrumento de poder, lo que es un grado mayor que el resto de los lenguajes. Resumen. En el siguiente ensayo analizaremos de qué manera el lenguaje científico ha influido en la divulgación de estereotipos de género, siendo considerado una práctica cultural que ha sido replicada por las instituciones donde se imparte conocimiento y hasta la actualidad se pueden ver ejemplos claros en cuanto a una clasificación social basada en características biológicas que han permitido cierta exclusión. Palabras claves: lenguaje científico, naturaleza, biología, estereotipo y ciencia. Ya, bueno. Introducción. Con la difusión del conocimiento y la práctica científica, el lenguaje científico se posicionó como el nuevo sistema de símbolos y conceptos que terminaría por regir el orden mundial. Este lenguaje, al ser de carácter global, se proyectó desde su origen hacia cualquier lugar y tiempo existente. Por lo tanto, aquel que no lo hable sería considerado un analfabeto. Es más, este trabajo no tendría ninguna validez sin que el lenguaje científico y sus parámetros lo aprobaran. El nuevo sistema consolidó una nueva realidad en la que las brechas de la desigualdad se expandieron por los diferentes colectivos sociales, adoptando como nueva referencia elitista a la clase científica y sus ideales. Teniendo en cuenta lo anterior, minorías insurgentes como lo son las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, se vieron excluidos por el nuevo orden, fenómeno que hasta el día de hoy, aunque se ha normalizado un poco, sigue en nuestra sociedad. Discusión. ¿Vas a leer o leo yo? Lee. Dale. Bueno, discusión. ¿Qué papel tiene el lenguaje científico en la creación y divulgación de estereotipos de género? En primer lugar, Echeverría en el 2009 menciona que debemos tener en cuenta que el lenguaje científico es una práctica cultural
porque la mayor parte de la vida social, si no toda, está determinada por la práctica científica, debido a que la ciencia después de la modernidad tuvo la necesidad de conseguir nuevos adeptos en la medida en que se entendía la naturaleza, que evoluciona y cambia, y se convirtió en algo elemental para describir la realidad y explicar los cambios a los que se expone la humanidad. En particular, la biología ayuda a demostrar lo variada que es la vida. El lenguaje científico es un mecanismo que identifica en todo momento la condición biológica de una persona o una cosa. Por ejemplo, para Brigitte Baptiste, directora de la Universidad EAN de Colombia y miembro de la comunidad LGBTIQ+, ser una persona trans hace que las personas tengan problemas para referirse a ella en términos de ella o él, lo que causa un sinsabor dentro de la comunidad, puesto que siempre se hace una cosificación biológica previa y una asociación estereotipada hacia las personas. Ana Gutiérrez, 2017. Karen. Ok, el mismo caso ocurre con las mujeres, a quienes el lenguaje científico y la biología han jerarquizado como un estatus inferior debido a las diferencias biológicas que las distinguen de los hombres. Según menciona Diana Mafia en 2020, se les da unos roles específicos a cada uno de acuerdo con sus capacidades físicas y biológicas. Un ejemplo claro de esto es que en todos los países se asocia más la ciencia con los hombres. Por ello, hay más hombres que mujeres haciendo ciencia. Asimismo, hay más hombres en los puestos más altos de la jerarquía científica. Lo anterior es realmente una reconceptualización derivada no necesariamente de un ámbito biológico, sino académico. El lenguaje científico es partícipe de esta tendencia debido a que aquellos lugares en donde los niños y niñas desarrollan su capacidad intelectual acogiendo información relacionada a las ciencias modernas, en la mayoría de los casos se transmite una referencia masculina, según Eduardo Angulo en 2017. Los estereotipos que relacionan la ciencia con los hombres vienen de muy atrás en el tiempo, tanto por la edad, pues desde niños es evidente, como por la historia, ya que la relación entre la ciencia y las mujeres estuvo prácticamente prohibida durante siglos. Angulo, 2017, página 47. Si bien es cierto que la ciencia permitió la universalidad del conocimiento y la razón del comportamiento social fundamentado en la naturaleza, es pertinente resaltar que el lenguaje científico no deja de ser una estrategia de poder que de alguna forma ha sido adaptada por las masas al punto de llegar a ser parecida a una religión, donde no se ha aprendido a respetar la diferencia, aunque sea esa misma la función de la naturaleza, producir diversidad. Echavarría en 1981, página 42. Asimismo, este lenguaje ha tenido gran influencia respecto a la discriminación, porque acciona teniendo en cuenta las capacidades físicas o biológicas que poseen los seres humanos, cosa que para la sociedad actual hace parecer a unos individuos con mayor valor que otros, desequilibrio que se refleja en nuestra realidad en circunstancias básicas como puestos de trabajo o el mismo conocimiento científico. Conclusiones. Podemos decir que la mayoría de nosotros se nos ha enseñado desde pequeños la importancia del lenguaje científico para permitir y evidenciar nuestro avance en el desarrollo académico. De no ser así, seríamos catalogadas como personas sin un mayor intelecto al no cumplir con estándares básicos, trayendo a colación nuevamente el ejemplo del presente escrito, compuesto por normas gramaticales que no está estructurado de la manera en la que el lenguaje científico lo dicta, no sería válido. De igual manera, se permite concluir que el lenguaje científico sí ha influido bastante en la divulgación de estereotipos sociales, ya sean dirigidos hacia la comunidad LGBTIQ+, al no ser relacionados con algo biológicamente natural, o en el caso de las mujeres, al excluirlas por sus características biológicas. Todo esto ha sido el resultado de una transfusión de información por un medio tan poderoso como lo es el lenguaje. Y las referencias. Ya les doy la nota. Bueno, rápidamente, es importante hablar del lenguaje científico. Hubiese sido chévere que hubiera estado también en el foro este trabajo. Porque digamos que la ciencia también pues, ha fortalecido mucho la discriminación, en ciertos casos la xenofobia, por ejemplo. Quien no es ilustrado académico pues termina siendo un bruto o lo que sea, incluso se ha utilizado el mismo lenguaje para decir o referirse como brutos entre comillas a los campesinos, por ejemplo. Eso ha pasado porque no tiene un léxico científico. Es muy importante
ver cómo la ciencia también dinamiza esas prácticas del lenguaje. No es lo mismo decir como, ay, el profesor Miguel o el profesor, no sé, cualquier profesor de acá creó un champú, lo va a usar, a que usted vea una multinacional que diga científicamente comprobado. Pero con términos raros que no entiende y usted no sabe qué está diciendo.